Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por su puntualidad. Vamos a dar inicio al webinar del día de hoy. El tema que tenemos el día de hoy es la reforma de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. ¿Qué pasó realmente? Es un gusto presentar a Fernando Herrera, CAMS Audit, socio director de AML Consultoría Especializada. Muchísimas gracias, Fer. Podemos comenzar. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias, Dayana, como siempre, un gusto y a toda la gente de Asofom, bueno, ya tantos años, ¿verdad? Entonces, siempre es un gusto estar aquí con todos ustedes. Y bueno, pues vamos a empezar porque traigo algo muy interesante que platicarles y el tiempo siempre se nos hace un poco corto, ¿no? No porque lo sea, sino porque siempre el tema se va nutriendo, ¿no? Conforme lo va uno comentando. Entonces, pues vamos a dar inicio. Denme un segundo nada más porque ya me dejé de ver yo. Creo que así está mejor. Vamos a ver si así se ve mejor. Tal vez sí. Sí, ahí ya te ves, Fer. Sí, ¿verdad? Sí. Estaba medio extraño esto, pero creo que ahí estamos ya. Perfecto, gracias, Dai. Bueno, entonces, pues vamos a dar inicio. Como se imaginarán, pues lo que les quiero platicar es lo que pasó realmente, ya, puntualizo eso, realmente, con la reforma del 16 de julio pasado respecto a la famosa ley antilavado o LF Piorpi, como le quieran llamar. Y pues bueno, de eso se trata. Diana me hizo favor de presentarme brevemente, nada más lo complemento un poco. Creo que muchísimos nos conocemos, estoy viendo aquí muchísima gente conocida. Pero bueno, soy Fernando Herrera, socio director de esta firma, estoy certificado en México y en Estados Unidos en esta materia desde hace una buena cantidad de años. Este año en particular, pues tuve el gusto y el privilegio, pues, de obtener la certificación CAMS Audit por parte de ACAMS en Estados Unidos. Y bueno, obviamente, como siempre, lo saben muchos de ustedes, pues la sensación de logro, ¿no? Con la recertificación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores en el examen de finales de junio pasado. Tengo 21 años dedicándome a esto, fui consultor en EY, así empezó mi carrera, fui oficial de cumplimiento de un banco, de una aseguradora, así que me tocó conocer muy bien de cerca y sin que nadie me lo platicara, tanto a la Comisión Nacional Bancaria de Valores como a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Y bueno, continuamente, y muchos de ustedes lo saben, nos vemos en foros, conferencias, cursos y demás, donde tengo el gran gusto, pues, de fungir como speaker, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar, insisto, para aprovechar el tiempo. Eh, pues han sido, y dejen ustedes 12 meses, han sido 14 meses verdaderamente eh, 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 fuertes, ¿no? En cuanto a la cantidad de cambios que ha habido. Lo único que les puedo platicar que no ha cambiado es que la calificación de México ante el Gafi ya se quedó así, y eso tiene una razón de ser. El Gafi regresa a México ahora en febrero, ¿verdad? De 2026. Y la otra, que seguramente todos tienen muy clara, es que pues no ha habido cambios en la regulación, en las disposiciones específicas de carácter general de PLD para entidades financieras no bancarias. No ha habido cambios. ¿Sale? La última reforma fue para bancos en agosto del año pasado, no ha habido otras reformas hasta el momento. Creemos que las va a haber muy pronto, creemos que entre fin de año, principios del próximo, podremos empezar a ver por lo menos los anteproyectos. Eso tiene que ver también con que el Gafi viene a México, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo importante es platicarles qué sí ha cambiado en los últimos 14 meses. Primero que nada, México asumió la presidencia del Gafi en julio de 2024. Ahorita está detentando esa presidencia y lo hará Elisa de Anda, mexicana, hasta el 30 de junio del año que entra. Eh,
En agosto del año pasado se actualizó la regulación de PLD para bancos, como muchos de ustedes ya lo saben también. El 1 de enero de este año ya, pues, no el 1 de enero, perdón, en enero, el 20 de enero de 2025, eh, Donald Trump, ya como dentro de su segundo término como presidente de los Estados Unidos, pues cumplió su eh, promesa de campaña y una de las primeras órdenes ejecutivas que firmó fue para designar a cárteles mexicanos, entre otros, como organizaciones terroristas. Les voy a platicar, bueno, ¿qué les cuento? ¿No? Eso tiene unas implicaciones tremendas. Sin embargo, no es el tema del día de hoy, pero es una situación verdaderamente sensible y que mucha gente no está dimensionando en nuestro país. Ya previamente tuvimos un webinar respecto a eso. Eh, en marzo de este mismo año, Estados Unidos, pues la verdad es que tiró por la borda 15 años de trabajo, modificando el acto o la ley de transparencia corporativa. Es tema que ya se platicó también en algún webinar previo, pero bueno, es algo que pasó en marzo de este año. En junio de este año, el gran escándalo mediático, las restricciones contra tres entidades financieras mexicanas, eh, Intercam Banco, CEI Banco, Vector Casa de Bolsa, restricciones por acusaciones de estar vinculados con operaciones que a su vez facilitaban pues el tráfico de opioides, fentanilo, que es una gran preocupación del gobierno de Estados Unidos y demás. Como respuesta a esas restricciones, la Comisión Nacional Bancaria de Valores intervino gerencialmente de manera temporal a esas tres entidades y las sancionó. Más de 180 millones de pesos en multas, aunque la verdad, y es importante que ustedes lo sepan, las multas no fueron en su mayoría por temas de PLD, fue por otras razones. Pero bueno, al final las sanciones son reales, ¿no? Lo que también es real, pues es la sentencia de muerte, ¿no? Que se les dio por lo menos a los dos bancos. La Casa de Bolsa como que sigue ahí defendiéndose, pero los dos bancos fueron sentenciados a muerte, ¿no? Son dos bancos que tenían una operación fiduciaria muy importante, se les retiró esa operación, se trasladó en principio a la banca de desarrollo, pero con miras a un traslado permanente, a una transferencia permanente a otras instituciones financieras. Cuando te dicen eso sobre tus principales líneas de negocio, básicamente te están diciendo que pues ya vas a dejar de existir o que no vas a existir como existías previamente. Lo que está pasando en la práctica es que pues se está casi casi vendiendo por partes, ¿verdad? Esas entidades, para que ustedes vean el alcance y las consecuencias que puede traer un tema de estos, ¿no? Y finalmente, en, que es el tema de hoy, por supuesto, en julio de este año, el 16 de julio, se publicaron reformas a la ley antilavado, sí, a la LFPORP, y también, y a mucha gente se le pasó de noche, al artículo 400 bis del Código Penal Federal. Realmente fueron dos reformas, ¿verdad? Entonces, vamos a platicar de eso se trata. Ahora, precisamente, ¿de qué se trata este webinar? Les voy a decir qué no voy a hacer hoy. Lo que no voy a hacer hoy es recitarles lo que dice la reforma. Eso lo pueden escuchar en muchos otros lados, seguramente ya lo hicieron. No son temas que, digo, y tampoco podemos hacerlo en una hora, ¿verdad? Pero bueno, también soy enemigo de recitar lo que cualquiera puede leer, ¿no? ¿Qué sentido tiene eso? Lo que sí voy a hacer hoy es explicarles exactamente qué pasó, qué implica, qué hay que esperar, qué ya es inmediato y realmente cuál es el impacto, ¿verdad? Que esto está teniendo ya y que va a tener mucho más cuando se publiquen las dichosas reglas de carácter general actualizadas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Básicamente eso sí voy a hacer hoy en este webinar. Lo más importante, pues, ¿qué pasó y ahora qué sigue? ¿Verdad? Porque esa es la pregunta que tienen muchos. Ahora yo sé, y lo sé que tenemos muchos clientes y probablemente muchos de ustedes también, yo sé que muchos de ustedes son clientes para empezar, pero eh, eh, son parte de grupos empresariales. Y dentro de esos grupos empresariales hay actividades vulnerables, ¿verdad? Entonces, pues
esto creo que es de un interés superior, yo creo que para muchos de ustedes, ¿no? A ver, vamos, si me permiten, vamos a dar un poquito de contexto, primero que se entienda de dónde viene todo esto. Para variar, tenemos que el punto de partida siempre va a ser el Gafi, para quien no lo sepa, que yo creo que todo el mundo lo sabe, si no, no estarían conectados aquí, pero de todas maneras, para no obviar ciertas cosas, ustedes saben que el Gafi es el vigilante mundial de temas de PLD, fundado hace ya 36 años. Eh, Tiene 40 miembros de pleno derecho, México es uno de ellos desde el año 2000, 25 años ya, México siendo miembro del Gafi, ya dos veces habiéndolo presidido, incluyendo la vigente, la actual. Eh, el Gafi ha sido muy hábil a través de los años, a pesar de que tiene pocos miembros, ha logrado cubrir prácticamente a todos los países del mundo, ha logrado comprometer a prácticamente todos los países del mundo a que eh, eh, pues básicamente hagan caso e implementen sus estándares y diferentes recomendaciones, ¿verdad? Y eso solo le podemos llamar habilidad, ¿no? Ha tenido un poder importante de, pues para vincularse, para relacionarse y para sacar, para lograr esos compromisos. Y algo muy importante que hace el Gafi también es que gestiona que entre países, pues nos evaluemos, y lo más importante, lo más interesante es que el resultado se publica, eh, se vuelve mundialmente conocido y todo el mundo nos enteramos pues de que también X o Y o Z país cumple con las recomendaciones del Gafi. Y esto incluye a México, por supuesto, ¿verdad? Ahora, ¿por qué digo que todo parte del Gafi? Lo que pasa es que el Gafi, originalmente, los estándares internacionales, las recomendaciones del Gafi, digo, primordialmente, pues están enfocadas para regular y supervisar a los sistemas financieros de los países. Esa es así que la prioridad, si lo quieren ver así. Sin embargo, existen tres recomendaciones específicas del Gafi, y no son nuevas, tienen muchos años, orientadas específicamente a regular y supervisar a determinadas, ellos le llaman, actividades y profesiones no financieras designadas, que en México preferimos llamarlas actividades vulnerables. Las recomendaciones 22, 23 y 28 tienen todo que ver con este tema. ¿Sale? Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que esto no es una ocurrencia mexicana, como algunos creen. Ah, ¿cómo se nos ocurre en México meter estas leyes que atrofian los negocios y que hacen tanto daño? O sea, no, no es una ocurrencia de México. No, no, no fue que alguien en el gobierno de México dijera, vamos a ver cómo fastidiamos, ¿no?, al sistema empresarial mexicano o a la economía mexicana. No, no, no. Es un tema de compromisos, es un tema de estándares, es un tema de adherirse a las recomendaciones internacionales en la materia, ¿verdad? Eso hay que dejarlo muy claro. Eh, Como ya se los comenté un par de veces previamente, actualmente la presidenta del GAFI es una mexicana, Elisa de Anda, que bueno, es de esas personas en México que le ha tocado ver todo lo que ha tenido, lo que ha pasado en PLD en México, le tocó verlo desde el principio y desde todas las trincheras, ¿no? Me parece que ha sido una persona que a pulso se ha ganado ese cargo que ahora tiene y que bueno, ya veremos los resultados de su gestión cuando termine, ¿verdad? Pero me parece que es muy positivo que alguien de Latinoamérica, una mexicana, por supuesto, pues presida un organismo de esta importancia y sobre todo con la trayectoria que ella tiene, ¿verdad? Ahora, México, y no quise traer más información porque no es el tema de hoy, a México no le fue mal en la cuarta ronda de evaluaciones, esa es una realidad. A México el Gafi por última vez lo evaluó en 2018. Durante 5 años fue subsanando algunos hallazgos y al final del día el resultado de México en materia técnica no es malo. Al contrario, incluso es un poquito superior al promedio del resto de los países del mundo. ¿Vale? Entonces, el resultado, quiero ser claro, no es malo técnicamente. El verdadero talón de Aquiles de México no está en la parte técnica. Tenemos buenos reguladores, tenemos buenos supervisores.
El tema es la parte de la efectividad. ¿Qué tan efectivo está siendo realmente el régimen de PLD, FT en México? Ese es el gran tema. ¿Sale? Ahora, habiendo dicho eso, la recomendación que dio el Gafi por no cumplida de México es justamente la que tiene que ver con actividades vulnerables, falta de controles, falta de supervisión, falta de seriedad, básicamente con esos sectores empresariales, ¿no? O vulnerables al lavado de dinero. Entonces, la cuarta ronda ya terminó, así quedó. La quinta ronda de evaluaciones del Gafi empezó el año pasado, va a durar 6 años, eso es lo que se tiene previsto, y pues México salió dentro de los primeros sorteados, sacó la rifa del tigre muy rápido, ¿verdad? Entonces el Gafi, si bien ya empezó, obviamente la previsita y todo, es como una auditoría realmente, ¿verdad? A muy gran escala, y es una auditoría al gobierno de México, no es hacia ustedes como entidades supervisadas o reguladas, es sobre el gobierno, sobre las autoridades mexicanas. La visita en sitio está programada para febrero del próximo año, o sea, ya, básicamente dentro de 6 meses, y el resultado se tiene previsto publicarlo eh, pasando la plenaria que se celebrará en octubre de 2026 eh, allá en París, como sucede 3 veces cada año, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se tiene previsto. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Pues la primera ya sucedió, se actualizó, se reformó la PIORPI. Si te está diciendo el organismo que te está vigilando a nivel internacional o que te está evaluando que tu recomendación no cumplida es la que tiene que ver, o una de las que tiene que ver con actividades vulnerables, pues eso es lo que hay que corregir. Y eso es lo que pretende hacer el gobierno de México con la publicación de la reforma del 16 de julio pasado. ¿Qué otras cosas creemos que van a pasar? Pues creemos que muy pronto va a haber reformas ahora para el sistema financiero, más o menos del mismo calado que la que hubo para bancos el año pasado, es cuestión de tiempo. Creemos que tampoco va a tardar mucho la autoridad en publicarlas, bueno, primero los anteproyectos, por supuesto, y darles fast track, porque el Gafi viene en febrero, ¿no? Y esa es otra asignatura pendiente que tiene el gobierno de México, y la tercera cosa, como siempre que viene el Gafi a México, pues que no va a estar muy tolerante la autoridad, ¿verdad? Evidentemente, el que una autoridad le pueda decir al Gafi, oye, mira, estas son las multas que he impuesto, esta es la supervisión que he ejercido, esta es la seriedad que le doy, pues son puntos extra, ¿verdad? Entonces, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la CONSAR y el SAT, los 4 supervisores de PLD que tenemos en México, no andan muy tolerantes, que digamos, y no lo van a andar mientras esté esto del Gafi aquí, ¿verdad? Entonces, esas son consecuencias de todo esto. Ahora, Perdón que te sí, interrumpa. Me están comentando que se congeló la imagen de la presentación. caray, ahí ya la ven que se mueve o no, ¿no? Estoy en una diapositiva que dice ¿qué ha hecho México? ¿No es esa la que Ya, ven? ya se puede ¿Ya? ver. Listo. Ok, Muchísimas perfecto. gracias. No, no, de nada. Si vuelve a pasar, me dicen, por favor. ¿Ah? No se vayan a perder la mejor diapositiva, la más importante, ¿verdad? Entonces, me dicen, por favor, Dayana. Sí, gracias. Gracias. Bueno, ¿qué ha hecho México? Pues, digo, son cosas que muchos de ustedes saben, pero creo que es importante recordarlas y ver de dónde viene todo esto, recordarlo por lo menos, refrescarlo. México ha implementado un régimen para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y ahora el tema este del financiamiento para la proliferación con armas de destrucción masiva, que es un tema más nuevo, más reciente, pero también está ahí ahora. Y bueno, desde 2004 se reguló al sistema financiero, me refiero a bancos, aseguradoras, casas de bolsa, casas de cambio, sofoles en aquellos tiempos, posteriormente a partir de finales de 2005 las SOFOMES, etcétera, ahora las ITFs también, ¿verdad?
Y desde 2012, precisamente como resultado de una evaluación del Gafi, de la tercera ronda, México pues se vio comprometido a también regular a ciertas actividades vulnerables que no son financieras propiamente, ¿verdad? Entonces esto no es nuevo. La regulación para el sistema financiero tiene 21 años existiendo, la regulación para actividades vulnerables tiene 13 años existiendo. Eso no es tema, ¿verdad? Ahora, como ustedes saben, hay una serie de reguladores. En el caso del sistema financiero tenemos tres reguladores para, según el sector. En el caso de las actividades vulnerables, el regulador es la UIF. En la parte de supervisión, pues tenemos igual cuatro supervisores, tres de ellos, las comisiones, son para diferentes sectores del sistema financiero. En el caso de las actividades vulnerables es el SAT quien tiene que hacer ese trabajo, que ahora pues tiene frente a sí mismo el SAT una tarea titánica, ¿verdad? Eso ahorita lo van a ir viendo. De ahí, pues obviamente se deriva la Unidad de Inteligencia Financiera, creada originalmente antes de 2004 como DGAIO, Dirección General Adjunta en Investigación de Operaciones, y bueno, finalmente el nombre WIF, que es el nombre recomendado o el nombre que se usa en las recomendaciones del Gafi, pues se empezó a usar en México a partir de mayo de 2004, hace 21 años. Una semana antes, básicamente, de que se publicaran las primeras grandes disposiciones de carácter general en México. La UIF es la que recibe básicamente todos los reportes que tienen que ver con PLD del sistema financiero y también los avisos que envían las personas que realizan actividades vulnerables. Como pueden ver, hay un histórico impresionante ahí de eh, reportes y de avisos recibidos, ¿verdad? Y finalmente, pues tenemos a la Fiscalía General de la República, que es quien en última instancia podría, y lo hace en efecto, recibir denuncias de la UIF para proceder penalmente, ya sea por lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, delitos conexos, etcétera. ¿Sale? Ahora, esta es la estadística de denuncias. Como pueden ver, pues realmente tenemos eh, eh, pocas, hay que decirlo, cada año. Este dato de 2025, por cierto, no está actualizado a agosto. A agosto van 103. Lo sé porque acabo de dar una presentación hace 4 horas y justo di el dato. Por eso no crean que tengo esa memoria, simplemente es porque hoy lo dije hace rato. Hay 103 denuncias presentadas hasta el 31 de agosto de este año, que son pocas realmente, ¿verdad? Ahora, ¿qué se ha hecho con el sistema financiero? El sistema financiero me refiero pues a lo que todos ustedes saben que es el sistema financiero y al cual pues ustedes pertenecen también como una organización o una actividad auxiliar del crédito. Y bueno, con el sistema financiero, como ustedes saben, pues se ha implementado todo este proceso antilavado de dinero que va desde el EBR, el manual, los sistemas, el comité, el oficial, la capacitación, todo el proceso de conoce a tu cliente, las alertas, los reportes, la auditoría, etcétera, ¿verdad? La certificación del oficial, que ahora ya es obligatoria para bancos, el dictamen técnico para las SOFOBES no reguladas, centros cambiarios y transmisores. Ya saben la historia, no estamos hoy para platicarles eso, que ya saben muy bien todos ustedes. Como ustedes saben, el flujo es este, el mapeo es este. Las entidades financieras, organizaciones auxiliares y demás envían reportes a través, tres principales reportes, hay unas que mandan más, claro, bancos y demás. Se mandan a través del CITI de la comisión a la propia comisión. La comisión eso se lo hace llegar o es simplemente un conducto para que esos reportes lleguen a la UIF. La UIF analiza, revisa, cruza, hace su trabajo y puede hacer muchas cosas, ¿no? Mandar, bloquear personas, pedir más información, pero en última instancia la UIF puede interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República, que es quien ya tendrá que procurar e impartir justicia. Creo que eso todos lo saben perfectamente. Ahora, estamos llegando ya a Roma. ¿Qué pasa con las actividades vulnerables? Las actividades vulnerables originalmente fueron reguladas a partir de octubre de 2012. Esa fue la fecha en la que se publicó lo que conocemos como la LF PIORPI
o la ley antilavado, como la bautizaron en los medios de comunicación y periodísticos y demás. Esa ley realmente empezó a surtir efectos ya serios, prácticos, a partir de septiembre de 2013, porque la autoridad se tardó mucho en publicar reglas, reglamento y demás. ¿Sale? Ahora, ¿a qué me refiero con actividades vulnerables? Y aquí es donde hay que empezar a poner mucha atención, chicos, porque para que ustedes vean dónde encajan ciertos giros, ¿verdad? Eh, Quien comercialice activos virtuales sin ser entidad financiera, agentes y apoderados aduanales con ciertas mercancías, blindaje de vehículos e inmuebles, quien comercialice cheque de viajeros sin ser entidad financiera, cosa rara, ¿no? Pero ahí está. Quien otorgue créditos sin ser entidad financiera, aquellas SOFOMES que han decidido dejar de ser SOFOMES y que siguen dando crédito como una SA, pues están cubiertas por esta ley como actividades vulnerables. Custodia, transporte de valores, cuando no sea para temas de gobierno, Banco de México y demás. Donatarias, ahí metemos a las asociaciones civiles, por supuesto, entre otras. Eh, eh, el tema de inmuebles es muy interesante, porque en inmuebles, si bien hay muchos criterios ahí que hay que tomar en consideración, en inmuebles está cubierto todo el espectro. Construcción, bajo ciertos criterios. Compraventa de inmuebles, bajo ciertos criterios. Desarrollo inmobiliario, ¿sí? Bajo ciertos criterios. Y agentes inmobiliarios, bajo ciertos criterios. Entonces, tenemos un espectro enorme y casos para la araña realmente con el tema de inmuebles, pero ahí está, también cubierto por esta ley. Tenemos joyerías, relojerías, finas, bueno, o de con artículos de cierto valor, metales preciosos, por supuesto, casinos, monederos electrónicos, galerías, obras de arte, servicios profesionales. Ahí podemos involucrar también fe pública, por supuesto, notarios, corredores y demás. Eh, Tarjetas de crédito por entidades no financieras, tarjetas de servicio, tarjetas departamentales que no son de entidades financieras, tarjetas prepagadas y al final algo muy importante, vehículos tanto aéreos como marítimos como terrestres. Me refiero principalmente ahí, digo, obviamente barcos y aviones, pero particularmente carros, ¿verdad? Carros nuevos y usados. Ahora, así como ven en pantalla, es como estaban reguladas las actividades vulnerables antes de la reforma. ¿Sale? Y esto hay que grabárnoslo. Entonces, ¿qué tenían que hacer antes las actividades vulnerables? Eran obligaciones muy light. O sea, vean este mapa, vean este flujograma y vean el de ustedes. O sea, estamos hablando de cosas muy diferentes, muy diferentes. Del lado de actividades vulnerables estábamos hablando de un manual que el SAT ni revisaba, ni pedía que se le enviara, solamente lo revisa en una visita de verificación, pero no se tenía que enviar, como ustedes sí se lo tienen que mandar a la comisión. Se pide que haya un control de transacciones, pero no necesariamente un sistema automatizado. Se pedía que hubiera un representante de cumplimiento dado de alta dentro del portal. Hay reglas, sí, para identificar al cliente, pero solo para identificarlo, no para conocerlo, como ustedes en las SOFOMES lo tienen que conocer, porque conocer al cliente no es pedirle un expediente. El expediente es el primer paso. Perdón que me esté regresando, pero es simplemente por claridad. Conocer al cliente es todo este proceso. Yo sé que nos hemos mal acostumbrado en México y creo que en todos los países a llamarle KYC o conoce a tu cliente a un formato. Y está bien, sigámosle llamando así, ¿verdad? Pero el KYC no es un formato, es un proceso, ¿verdad? Y ese proceso va desde el expediente hasta la verificación de listas, pasando por el perfil transaccional, la asignación del grado de riesgo, la aplicación, en su caso, de debida diligencia reforzada, o en algunos casos simplificada, también podría ser, y el monitoreo. Yo no puedo decir que conozco a un cliente hasta que no pasa todo esto. No puedo decir que conozco a alguien porque me llenó un formato con 15 datos y me dio copia de su INE o de su comprobante de domicilio, ¿verdad? Entonces, el KYC no es un formato, es un proceso. Eso hay que tenerlo siempre muy claro. Bueno, ese proceso realmente no existía completo
para actividades vulnerables. En vulnerables solo se pedía el expediente y verificar listas. Solamente. Entonces no había un proceso integral de conocimiento del cliente. No existía el concepto de personas políticamente expuestas, ni de grado de riesgo cliente, ni de perfil transaccional, nada de eso, ¿verdad? Lo que sí tenían que hacer ellos, y bueno, tienen que seguir haciendo, por supuesto, nada más que ahora con más alcance, es monitorear ciertos umbrales. Entonces, algunas actividades, no todas, tienen un umbral de efectivo máximo permitido. Si se excede o se pretende exceder ese efectivo permitido, se tiene que rechazar la operación y se tiene que pagar de cierta forma, ¿verdad? Pero no se puede exceder el monto de efectivo permitido. También, en el caso de las otras actividades o de todas las demás actividades, hay que también monitorear un umbral de aviso, que se le llama, que si se excede, se tiene que mandar un aviso, es algo muy parecido a los reportes que ustedes conocen, un aviso que se va a la UIF a través del portal del SAT, muy parecido a lo que ustedes hacen con la Comisión Nacional Bancaria, ¿verdad? Y la información se tenía que conservar 5 años y se acabó. Aquí no hay de que auditoría, capacitación anual, sistema automatizado, dictamen técnico, nada de eso. Entonces, como pueden ver, era una versión bastante light, bastante ligera de lo que ustedes conocen en el sistema financiero. La verdad. ¿Sale? Ahora, digo, y se ve así el mapeo, ¿no? Las actividades vulnerables, las empresas, personas con actividades vulnerables, pues mandan sus avisos a través de el SAT a la UIF. La UIF hace su trabajo, igual que con ustedes, y finalmente ya el resto del proceso es igual, ¿verdad? Fiscalía, Procuración de Justicia, lo que corresponda, ¿no? Ahora sí, ¿qué pasó? ¿Por qué el escándalo? ¿Y qué es lo que sigue? ¿Verdad? Vamos a ver eso. Lo que pasó fue que después de 7 años de iniciativas, discusiones, foros, rumores, de todo, la tan comentada y esperada reforma fue publicada el 16 de julio de 2025. ¿Por qué esperada? Porque conocemos al Gafi, conocemos a México. Entonces ya sabíamos que si el gran hallazgo del Gafi había sido el tema de actividades vulnerables en la última evaluación, pues por supuesto que el gobierno mexicano iba a buscar arreglar eso antes de que el Gafi vuelva a venir a México. Era mero sentido común. Y pues justo eso fue lo que sucedió. Entonces ya sabíamos qué iba a pasar. No sabíamos cuándo. Y, no, y seguimos sin tener claro el alcance entero. Eso ahorita se los platico. Pero ya se publicó. ¿Vale? Ahora, ¿qué significa esto? Que pues quienes realizan actividades vulnerables, sean personas físicas, morales, demás, deberán cumplir con algunas obligaciones que ya se parecen muchísimo a las de ustedes. Ahora sí. Sin embargo, y esto es lo que tal vez más quiero que me escuchen y dejar muy claro, es que tenemos que esperar a que Hacienda me refiero a la UIF en este caso, actualice las reglas de carácter general y se dieron un plazo máximo de 12 meses a partir de la entrada en vigor. Entonces, esto quiere decir que esto va a pasar o puede pasar incluso hasta el 17 de julio del año que entra. Ahora, ¿creemos que eso es lo que va a esperar la autoridad? No, creemos que la autoridad va a publicar esas reglas antes de fin de año o a principios del próximo. ¿Por qué? Porque el GAFI viene en febrero, ¿verdad? Y pues el GAFI no se chupa el dedo. El GAFI va a entender inmediatamente que sí, se habrá publicado la reforma de la ley en julio, pero la mayoría de esas obligaciones no se pueden cumplir hasta que las reglas no aclaren cuál es el alcance y cuál es la forma de cumplir esas nuevas obligaciones. Entonces, ahorita, francamente, no hay mucha cosa nueva que hacer. ¿Sale? Hay algunas, sí, y hay unos beneficios también que les voy a platicar ahorita, en unos minutos, pero la verdad es que la mayoría de las nuevas obligaciones no se pueden cumplir, aunque yo quiera empezar a cumplirlas, aunque yo me quiera adelantar, al no haber reglas actualizadas, no se puede saber cuál es la expectativa ya en la práctica que tiene la autoridad. ¿Sale? Entonces tenemos que esperar. Podemos
adelantar algunas cosas, podemos mentalizarnos, podemos empezar a preparar el terreno, pero todavía no las podemos cumplir hasta que haya esas reglas actualizadas. ¿Sale? Ahora, y eso es algo que creo que debe quedar muy claro. Yo, cuando publicaron la reforma, leí infinidad de comentarios de diferentes lugares diciendo, ahora sí, ya cambió todo en México y a partir de mañana todo mundo está obligado a no sé qué tanta cosa y aguas porque las multas pueden llegar de inmediato. No, espérame tantito, o sea, ni siquiera hay reglas de carácter general actualizadas. Entonces, no podemos estar hablando de nada de eso todavía. Eso es amarillismo y eso es tratar de espantar pues, a quien se deje, ¿verdad? Entonces, ahora sí que en buena parte, nosotros tuvimos que armar un webinar, muchos de ustedes seguramente se conectaron a principios de agosto, precisamente para tranquilizar un poco y decir, no, espérenme tantito, o sea, claro que hay que irse ocupando, claro que hay que irse preparando, pero hay que esperar. Hay que esperar porque no hay reglas actualizadas todavía, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son estas nuevas obligaciones? Vamos a ver. Un segundo nada más acá porque ya estoy viendo algo. Oigan, ¿sí se ve todo? Sí, ¿verdad? Sí se ve la presentación y la diapositiva en la que voy. Nuevas Sí, sí se ve. obligaciones. Sí, ¿verdad? Lo que se Perfecto. bloqueó un poquito fue tu imagen. ¿Ah, sí? ¿Estoy pasmado o qué? Estás ¿Sí? pasmado, pero la presentación sí, sí se ve. Ah, qué caray con la imagen. Pero bueno, vamos a ver si. Denos un segundito en lo que se conecta de nuevo, Fer, por favor. Muchísimas gracias.
Tuvimos unos problemitas técnicos, pero ya lo estamos resolviendo. Un minutito más, por favor. Muchísimas gracias.
Hola, hola. Dayana, ¿me escuchan? Ahí te escuchamos perfecto, Fer. ¿Qué pasó, eh? O sea, de repente me perdieron. Sí, sí, de repente ya dejamos de ver tu pantalla y también tu imagen se dejó de escuchar completamente. Qué caray, qué barbaridad. Bueno, pues ya estoy aquí de regreso. Yo creo que ahí ya se ve la pantalla. Y Sí, ahí ya oye, se Day, ve. ¿y hasta dónde llegué? Perdóname. ¿O hasta dónde me escucharon? ¿Qué habrá sido? ¿De Uy, qué no has sé, decidido? fueron unos 5 minutos, mi estimado. Uy, no me digas eso. Sí, Dios mío, ¿qué habrá sido? Pues la distancia, yo creo, mi estimado. Ah, no, eso sí, pero mi George, yo creo que eso ha de tener que ver, pero no, me refiero a hasta dónde habrán escuchado. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Habrán escuchado las obligaciones nuevas? Yo espero que sí o no. sí, te Ya. cortaste cuando las empezaste a explicar. Ok, ok, pues si quieren, digo, retomo de aquí, si no tienen problema. Sí, Sí, está bien. perfecto. Va, déjenme ver nada más acá que no haya. Dice, la primera de las obligaciones nuevas. Esa, ok. Ya me costaron acá en el chat también, gracias. Bueno, pues vamos a retomar. Creo que la cámara no va a transitar ahorita, pero bueno, por lo menos me escuchan, eso sí, ¿no? Eh, Excelente. Muy bien. Bueno, les decía, fíjense, ya iba un poquito adelantado, ¿eh? Entonces, bueno, no importa. Eh, Primero que nada, ahora hay que autoevaluarse mediante un enfoque basado en riesgos. Esto les va a sonar muy familiar, es muy parecido a lo que ustedes hacen con su metodología, pero vuelvo a lo mismo. No hay reglas todavía, no podemos saber qué espera la autoridad respecto a esta autoevaluación, ¿verdad? No sabemos cuál es la expectativa realmente de la autoridad. Por ahí he visto gente anunciando ya metodologías para actividades vulnerables y eso es básicamente vender humo, ¿eh? Porque no puede saberse el alcance hasta que no se publiquen las reglas. He escuchado gente diciendo, no, pero es que es obvio que van a ser más o menos las mismas o idénticas a las del sistema financiero. Fíjense que no necesariamente, ¿eh? No necesariamente. Entonces, hay que ser razonables respecto a esto, ¿no? Número dos, se le está pidiendo ya un manual con procedimientos, que ya suena mucho a un manual como el de ustedes, como el de las entidades financieras. Este tema siguiente es súper importante, los mecanismos automatizados de monitoreo. Se le está pidiendo básicamente un sistema automatizado que pueda detectar perfiles, grados de riesgo, monitorear PEPs, monitorear transacciones. Es básicamente un sistema automatizado como lo conocen ustedes. Otra novedad es que ahora ya ellos también van a poder mandar avisos de 24 horas, así como mandan ustedes reportes de operaciones inusuales de 24 horas en casos ya muy flagrantes, igual ellos lo podrán hacer, pero en lugar de ser reportes se llaman avisos, ¿verdad? La persona antes conocida como responsable de cumplimiento, ahora le pusieron un nombre todavía peor, ¿verdad? Ahora se llama persona representante encargada de cumplimiento. Yo creo que pudieron haber pensado en un nombre más corto y más amable, tal vez, pero así se llama, ¿verdad? Ese es el nombre oficial de esa figura ahora. Y la novedad es que ahora debe recibir capacitación de PLD al menos una vez al año. Eh, Hablando de la capacitación, esto antes no existía, no era obligatorio capacitar a alguien una vez al año, ahora sí lo es. Y en ese tenor también, ahora sí tiene que haber un programa de capacitación anual que va desde los administradores, directivos, personas encargadas de cumplimiento y los empleados que tengan contacto o relación directa con clientes y usuarios. Entonces, ahora sí, esto ya también, pues, como pueden ver, se empieza a parecer mucho a lo que ustedes hacen, ¿no? Como SOFOM o cualquier entidad financiera. Desarrollar procesos de selección de personal y luego el tema de la auditoría, que es un tema muy curioso. Eh, Dice aquí, dice la reforma, que si ustedes se autoevalúan, bueno, no ustedes, sino me refiero a las entidades, las personas con actividades vulnerables,
que si la persona con actividad vulnerable se autoevalúa y el resultado de esa autoevaluación es de riesgo bajo o medio, puede usar a su auditor interno, si es que existe, por supuesto, o al auditor externo, contratar un auditor externo. Pero si yo me autoevalúo y resulta que soy de alto riesgo, que sería algo medio extraño, pero si así sucediera, entonces tengo que usar a fuerza al auditor externo. ¿Vale? Tengo que contratar a fuerza un auditor externo. Entonces, es una auditoría que depende del riesgo con el que yo me haya autoevaluado. Eso es algo también novedoso, ¿verdad? No sucede así en el sistema financiero. Luego está el tema del efectivo. Se los platico muy rápido. Eh, las actividades vulnerables han tenido restricciones de efectivo pues desde que empezó la ley para ellos. Sin embargo, mucha gente le estaba sacando la vuelta a esas restricciones usando instituciones financieras. Entonces lo usaban como una excusa realmente. ¿Sabes qué? La operación fue a través de la institución financiera, yo no pude hacer nada y no la voy a rechazar. Entonces ahora esta reforma aclara que esas restricciones de efectivo aplican aun cuando la liquidación o el pago se realice por conducto de una entidad financiera. Simplemente taparon ahí el hueco legal que habían dejado, el vacío, ¿verdad? Respecto a las autoridades, dice que la Secretaría de Hacienda se va a coordinar con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional para los fines de la PIORPI. Es algo que llama la atención, sin duda, que pues, ya suena, ya nos metemos en temas policíacos y militares, ¿no? Para cumplir los objetivos de esta ley antilavado, cosa insisto, es de llamar la atención. Dice también que Hacienda podrá establecer medidas contra países con mayor riesgo de lavado de dinero, un poquito lo que hace Estados Unidos, ¿no? Establecer restricciones o medidas o contramedidas contra ciertos países, es algo que México no está acostumbrado a hacer, pero ahora hay una facultad para hacerlo, conforme a esta reforma. Y la otra es que la UIF va a promover que en los estados de la República Mexicana exista un análisis de la información y evolución patrimonial de ciertos sujetos, de ciertos objetivos específicos, cosa que también pues, es de llamar la atención y es de estar muy atentos, ¿verdad? Por supuesto. Ahora, hasta aquí me quedé cuando me di cuenta de que ya no estaba. Sí me siguen escuchando, ¿verdad? Ahora voy a tener que estar checando periódicamente. Sí, Sí, ¿verdad? sí, te escuchamos Sí. perfecto. Gracias, Dai. Entonces, respecto a las sanciones, aquí es donde les tengo una noticia importante, un gran beneficio. Dice, el segundo bullet, dice, se abstendrá de sancionar al infractor el SAT, estamos hablando del SAT, por única ocasión el total de las infracciones en que ocurra, esa es la frase clave aquí, siempre y cuando cumpla de manera espontánea y previa al inicio de las facultades de verificación del SAT, con las obligaciones respectivas y reconozca expresamente la falta en que incurrió. Es básicamente una invitación. El SAT lo que está diciendo aquí es, mira, si tú has incumplido con varias cosas y te da miedo o te daba miedo regularizarte porque iba a ser una alerta y porque tal vez te iba a multar a partir de eso, cosa que efectivamente pasó, o sea, ese miedo no fue sin fundamento, ¿verdad? Eso sí sucedió, nos tocó verlo. Eh, lo que dice ahora el SAT es, ándale, te invito a que te regularices, te invito a que cumplas, no te voy a multar si lo haces de manera espontánea, aunque sean varios incumplimientos. Corrige todas tus infracciones de manera espontánea y por única ocasión no te sanciono. Es una invitación, realmente. ¿Vale? Y luego dice, si ya hiciste uso de ese beneficio, en incumplimientos subsecuentes te puedo reducir hasta en un 50% las multas si eres espontáneo. ¿Sale? Entonces, esto es algo que invita, sobre todo el párrafo del medio, ¿verdad? Que invita a cumplir, que invita a regularizarse. Eso es lo que se está buscando, evidentemente. Digo, habrá que hacerlo con inteligencia, ¿verdad? Pero es una invitación, básicamente. Los montos de las sanciones realmente no cambiaron, chicos. Digo, están actualizados conforme a las sumas, ¿verdad? Por supuesto, pero realmente no hay grandes diferencias, multas de hasta
7.3 millones de pesos o hasta el 100% del monto en ciertos actos o ciertas infracciones específicas. Y luego con la parte de los delitos, pues hay varios temas. Se eliminó la frase dolosa o de manera dolosa, lo cual ya no necesariamente tiene que haber dolo para que exista cierta acusación, ¿verdad? O cierta imputación. Se añadió un nuevo delito referente a la incorporación de información, documentación, datos, imágenes ilegibles a los avisos y desahogos de requerimientos formulados por la Secretaría. No existía antes ese delito como tal. Ahora, los delitos previstos admiten la comisión culposa, es decir, la famosa negligencia, la ceguera voluntaria, como muchos de ustedes han escuchado ese término, ¿verdad? Sin embargo, también se prevé que cuando medie un error de tipo vencible y este sea corregido de manera espontánea antes de que la autoridad tome conocimiento del delito, la comisión culposa del mismo no será sancionada. Evidentemente está esta aclaración, pero es interesante cómo ya le quitaron la parte del dolo, ya se considera también la negligencia, está evolucionando la cosa. Eso no podemos decir que no, ¿verdad? Los delitos ahí están, con las respectivas sanciones, hasta 10 años de prisión en algunos casos específicos, eso se mantuvo igual que como ya estaba, ¿verdad? Ahora, las transitorias o los transitorios, son artículos en este caso. Otra vez, entró en vigor esto se publicó el 16 de julio, entró en vigor el 17 de julio, pero no hay reglas actualizadas. No sabemos, perdón que me regrese, no sabemos qué alcance darle, todavía no lo sabemos, a este EBR, ni a este manual, ni a este sistema, que oye, cuánto va a costar, qué tiene que hacer exactamente, no es algo a la ligera. No sabemos qué alcance hay que darle a la capacitación, no sabemos qué alcance hay que darle a la auditoría, por supuesto, ni a los procesos de selección de personal. Eso lo vamos a saber hasta que se publiquen esas reglas actualizadas. Y la UIF se dio 12 meses a partir de la entrada en vigor para publicarlas. Eso es máximo hasta el 17 de julio del año que entra. Lo único que sí aclararon es que el primer periodo a capacitar para capacitar al personal será el año que entra y que el primer periodo a auditar será el año que entra, lo cual querrá decir que para 2027 habrá que presentar seguramente ese primer informe de auditoría. Eso sí lo sabemos porque lo dice el artículo transitorio, pero no sabemos todavía más detalles respecto a los alcances específicos de estas nuevas obligaciones. Entonces, hay que ir, insisto, con buen, de manera razonable, transitando por todo esto, ¿no? Ahora, cuando finalmente suceda esto y cuando finalmente haya reglas de carácter general actualizadas, pues es un hecho, eso sí no lo podemos negar, ¿verdad? Es lo que es, pues que el mapeo o el flujograma de obligaciones para una actividad vulnerable se va a ver como lo que están viendo en pantalla, que como podrán darse cuenta, es prácticamente idéntico a lo que ustedes han hecho estos últimos años. De repente, una agencia de coches, de repente un notario, de repente una inmobiliaria, un casino, una galería de arte tendrá que cumplir con un proceso como este que ven en pantalla, que es prácticamente idéntico al que realizan las entidades financieras. Y eso fue lo que realmente, eso es lo que va a terminar pasando, pero van a haber varias fases. Y ahorita estamos en la fase en la que hay que esperar, ¿verdad? A que se publiquen esas reglas, ¿no? Ahora, la otra cosa que les quería platicar muy rápidamente, se reformó el artículo 400 bis y mucha gente no está, creo que, entendiendo cuál es la diferencia o por qué es tan importante esto, y créanme que lo es. Es muy sencillo. Como estaba redactado antes el artículo 400 bis, para quien no esté muy versado en esto, el artículo 400 bis es donde está tipificado el delito de lavado de dinero en México, el delito que se conoce como operaciones con recursos de procedencia ilícita, porque ese es el nombre correcto del delito. Lavado de dinero es un término coloquial, dominguero, que utilizamos. Entonces, la redacción anterior te daba a entender, era una mala redacción, te daba a entender que el Ministerio Público
la Fiscalía, solo podía investigar lavado de dinero cuando existiera una denuncia previa de la UIF. Daba a entender o lo podías interpretar como que de otra forma no se podía iniciar la investigación. Ahora le dan claridad a los párrafos y dice, en caso de las conductas previstas en este capítulo, es decir, lavado de dinero, etcétera, en las que se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema financiero, el Ministerio Público estará en todo momento facultado para investigarlas. Ahora sí hay claridad. Entonces, lo que me están diciendo aquí es que el MP, la Fiscalía, puede investigar de oficio, puede investigar lo que quiera, pero ahora sí, para ejercer la acción penal, pues ahora sí se requerirá esa denuncia de la UIF, que tendrá el carácter de víctima u ofendida. Pero eso es ya para ejercer la acción penal, no para iniciar propiamente la investigación. Entonces ahora ya hay una separación clara, ¿verdad? Que nos dice muy bien lo que la autoridad pretende hacer a partir de ahora, ¿verdad? Este es un texto importante que se reformó y que pasó de noche para mucha gente. Ahí está, se los quería también platicar. ¿Qué vemos a futuro? Ya para cerrar, pues vemos en el sistema financiero una posible réplica de las disposiciones de bancos para ustedes, para otras entidades, con las implicaciones que eso tiene, y con la más grave de todas, que creo que todo el mundo la sabe, que es que se vuelva obligatoria la certificación del oficial de cumplimiento, como ya lo es con la banca. Y bueno, eso es cuestión de tiempo, chicos. O sea, esto no, créanme que no es algo que no vaya a suceder. Va a suceder. Lo que no sabemos es exactamente cuándo, pero va a suceder. Esperamos una Comisión Nacional Bancaria más estricta, porque ahí viene el GAFI y por todo lo que ha pasado recientemente con el gobierno de los Estados Unidos. Respecto a actividades vulnerables, pues vemos a un SAT preocupado. Nada más para que ustedes vayan dimensionando esto. La Comisión Nacional Bancaria de Valores no se da abasto con prácticamente 4,000 entidades. Ahora imagínense cómo le va a hacer el SAT con más de 100,000 sujetos obligados. Entonces, seguro que hay preocupación ahí. Sí vemos un SAT más estricto porque ahí viene el GAFI y por todo lo que ha pasado recientemente con Estados Unidos, mismo caso que la Comisión. Ya estamos en la cuenta regresiva para que la UIF actualice esas reglas que nos van a dar claridad respecto al alcance de las nuevas obligaciones y van a estar viendo, les va a llover, y seguramente ya lo han percibido así, les van a llover capacitaciones, foros de consulta, seminarios, todo lo que tenga que ver con la ley antilavado y con actividades vulnerables, porque es el tema de moda. Eso está clarísimo para todos, ¿verdad? Para cerrar, sobre nosotros, pues creo que muchos nos conocemos, tenemos 13 años como firma brindando nuestros servicios tanto a entidades financieras como a actividades vulnerables. Estamos certificados en México y en Estados Unidos, fuimos oficiales de cumplimiento, estamos con FIRA, trabajamos con Santander, con BBVA, con Banorte para temas de apertura de cuentas, ya saben, todo el tema ahí de auditorías para clientes de esos bancos. Y bueno, lo que va a pasar respecto a nuestros servicios es que todo ese bagaje que tenemos digo, en lo personal 21 años, pero como firma de 13 años atendiendo al sistema financiero, pues ahora también se replica con actividades vulnerables. ¿Por qué? Porque pues básicamente van a terminar siendo los mismos servicios, ¿verdad? Eso que le ofrecíamos o que le hemos ofrecido todos estos años al sistema financiero mexicano, pues ahora se lo vamos a estar ofreciendo también a las actividades vulnerables que van a tener reglas, obligaciones muy parecidas, ¿verdad? Entonces, afortunadamente, pues tenemos todos estos años de experiencia sabiendo cómo funcionan las cosas, qué esperan las autoridades, cómo se debe de cumplir, los alcances. Y bueno, pues eso seguramente se trasladará también, ¿verdad? Para ayudar de la mejor manera posible a las actividades vulnerables que pues están preocupadas, por supuesto, por lo que pasó y por lo que viene. Están todos cordialmente invitados a nuestro curso avanzado de diciembre, como todos los años. Va a ser el 5 de diciembre en esta ocasión. Y también están más que informados de nuestro periodo de auditoría ya abierto para contrataciones como todos los años, ¿verdad? Bueno, yo sé que muchos de ustedes son clientes, pues, pero para los que no, pues ahí está. Ahí está la información, por supuesto. Acuérdense que eso es lo que somos nosotros principalmente, un despacho de auditoría en materia de PLE. Nosotros auditamos más de 200
30 SOFOMES cada año. Bueno, entre SOFOMES y otras entidades. Entonces, pues tenemos ahí un pool muy interesante de clientes, una diversidad también muy interesante. Y bueno, pues eso es lo que realmente nosotros hacemos, ¿verdad? Síganos en redes sociales, ahí se enteran de todo lo que sucede con el despacho y de nuestros proyectos, planes, cursos, eventos y demás. Y pues nada, yo les agradezco mucho por su atención, por estar aquí y les deseo mucho éxito. Una disculpa por la desconexión que me di cuenta tarde, pero creo que no se perdieron nada finalmente con lo que reiteré, repetí, ¿verdad? Gracias a todos. Muchísimas gracias, Fer. Tenemos unas preguntas en el chat. Las que quieran, mi querida Dai. Déjenme ver. Sí. ¿Quieres que yo las lea como le hemos hecho antes? Si gustas, adelante. Sí, a ver, dame un segundito. Dice, ¿compartirán la presentación? La respuesta es sí, ¿verdad? Dai? Ya se las mandamos a ustedes, Correcto. ¿no? Judith pregunta por el nuevo delito. Es un delito que ahora está previsto para el tema de no incluir cierta información en los avisos o de falsificar cierta información, cosa que antes no estaba prevista tal cual como delito, Judith, que era más bien una infracción, ¿verdad? Una multa y ahora está prevista específicamente como un delito, algo que puede generar incluso cárcel. Realmente se trata más que nada de eso, no hay más trasfondo. Eh, Dice Carla, ¿qué implica para nosotros SOFOM tener clientes que sean actividades vulnerables? ¿Debemos implementar o pedir algún documento extra? Por el momento, nada, Carla, hasta que no diga algo diferente la normatividad. Lo que sí es muy claro es que acuérdate que hay una evaluación nacional de riesgos que prevé riesgos diferentes para ciertas actividades vulnerables. Eso es importante que lo consideres tanto en tu metodología como en tu matriz de riesgo cliente. Eso sí es bien importante. Sería muy extraño que una actividad que la UIF pone como de alto riesgo en su evaluación nacional de riesgos, tú le des un riesgo bajo y no le des importancia, ¿no? Eso sería una incongruencia total. Entonces, ahí nada más tienen que cuidar eso. Pero por el momento no hay ninguna otra restricción ni nada nuevo que pedir, ¿verdad? Emilia dice, gracias por la charla, Fernando. Trabajo en una inmobiliaria que es parte de un grupo financiero. Un cliente excedió el umbral permitido de efectivo mediante depósito en banco. ¿Qué debo hacer? A ver, termino de leer y te digo, te vas a ir de espaldas, pero bueno. Yo entendía que hay que regresarle el dinero por el mismo instrumento. Entendiste bien. Pero los abogados internos me sugieren regresárselo por cheque o transferencia para que haya una trazabilidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hay algo que se puede hacer para evitar multa. Muchas gracias. Esa trazabilidad se va a interpretar como que le lavaste el dinero, le hiciste favor de lavarle el dinero. Yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? Entonces, por eso es que la PRP, aunque sí suena muy extraño y muy bizarro, ¿verdad? Lo que dice específicamente es que el dinero se tiene que regresar de la misma forma en la que fue recibido. Como tú no lo recibiste ni en cheque ni en transferencia, y lo recibiste en efectivo, lo tienes que regresar de la misma manera. ¿Sale? La trazabilidad se la das de otra forma, pero no a través de un cheque o transferencia, que sería el equivalente a verle, pues a participar probablemente en esa parte de diversificación que todos queremos evitar dentro del proceso de lavado de dinero, ¿no? Eh, Raniero, perdón, dice, la reforma de la PRP trajo consigo el precepto de beneficiario controlador, que es la persona física que ejerce el control de una persona moral que se dedica a una actividad vulnerable y conlleva la obligación que se tiene para registrar ante la Secretaría de Economía tales personas físicas. Ahora sabemos que las entidades ya reportan a la comisión, la persona que ejerce control. Entonces, en ese sentido, ¿cómo aplica esa obligación del registro del beneficiario controlador para el sector financiero? ¿Implica esto alguna nueva obligación para las entidades financieras? O como sabemos, la PIORPI no aplica para los otros supervisados. Muy buena pregunta, Raniero. Eh, Mira, eh, no hay nada nuevo que hacer para el sistema financiero. La novedad, y no la traje aquí por cuestiones de tiempo, pero bueno, ya surgió el tema y si les interesa, con mucho gusto lo platico. La gran novedad es que ahora se prevé que, deja tú las actividades vulnerables del sistema financiero, se está previendo que cualquier sociedad que opere en México le envíe la información de sus
beneficiarios finales, dueños, beneficiarios, propietarios reales, como le quieras llamar, beneficiarios controladores, a la Secretaría de Economía. No especifican si va a ser para que una vez que esté compilada esa base, se ponga a disposición de las entidades financieras. Pero lo más, y de las actividades vulnerables, lo más seguro es que sí. ¿Por qué? Porque eso es lo que sugiere el GAFI. El GAFI siempre ha dicho, oye, eso de estarle preguntando al cliente, oye, ¿quién es tu propietario real o quién es tu beneficio controlador? Es una ridiculez, te va a decir lo que quiera y te va a firmar lo que quiera, ¿verdad? Lo correcto sería que el gobierno tuviera una base que pudiera compartir, obviamente de manera confidencial, segura, etcétera, con los sujetos obligados. Entonces, pareciera que para allá va el plan. Entonces, ojalá, porque eso sería una gran noticia para ustedes, para nosotros, para todos. Pero no hay nuevas obligaciones en ese sentido ni para el sistema financiero y para las actividades vulnerables, pues simplemente identificar a los beneficiarios controladores cuando corresponda, con sus clientes sobre todo, ¿verdad? Dice por acá, Emilia, una última duda. Si realizó un pago a un tercero y no el cliente, ¿debo enviar aviso de 24 horas, identificar ese tercero y con eso se subsana? Gracias nuevamente por la excelente charla. Gracias por el comentario. No es un aviso de 24 horas, salvo que tú tengas una sospecha de presunto delito o indicios o hechos concretos, algo verdaderamente flagrante. Si realmente paga un tercero y eso es toda la suspicacia, pues hay que tratar de identificar a ese tercero, entender bien los flujos, hablar con el cliente, pero el aviso de 24 horas es solamente si tienes realmente una, una sospecha fundada de, de delito o de alguna contravención ya muy grave a, a las normas, a las políticas, procedimientos y demás, ¿verdad? Eh, Johan, se calcularía una calificación a través de actividades vulnerables. No estoy, creo que entendiendo bien la pregunta. Luego dice Emilia, gracias Fernando, el retorno por el mismo instrumento es únicamente el excedente del umbral. Efectivamente, recuerda que tú puedes tomar hasta el monto de efectivo permitido. De ahí en adelante es que tú tienes que procurar, bueno, asegurar una diferente forma de pago. Daniel dice, buena tarde Fernando, hablando de la restricción de efectivo en las diferentes actividades vulnerables que ya viene de hace años, ¿sabe cómo se establecieron esos límites o con base en qué? Información que solo conoce la autoridad. En este caso, recordemos que los montos, Daniel, vienen en la ley, ¿sale? Eso pues, lo escribió el legislador, lo escribió el Congreso. No le podemos echar la culpa de eso al regulador, que en este caso fue la UIF, en el caso de actividades vulnerables, porque eso no es tema ni de las reglas ni del reglamento, es tema de la ley específicamente. Entonces, solamente los legisladores saben de dónde sacaron ese dato. Seguramente fueron una serie de foros de consulta y demás, pero no tenemos claridad respecto a cómo llegaron a esos montos. Seguramente fueron promedios que sacaron y demás, pero no han publicado su razonamiento, desafortunadamente, ¿verdad? Pues bueno, creo que son las preguntas que hay, mi querida Dayana. Muchísimas gracias, Fer. De todos modos, les recordamos que si quieren una vinculación directa con el equipo de AML, por favor acérquense a su gerente regional para que podamos hacer este acercamiento. Muchísimas gracias, Fer. Muchísimas gracias a AML por un webinar más y los esperamos aquí en el siguiente. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Adiós.